La llegada de los aztecas. Imagina un vasto horizonte donde el sol se alza sobre un lago en el corazón de Mesoamérica. Es el siglo XIII y estás a punto de adentrarte en un mundo que cambiará el rumbo de la historia. Bienvenido a la llegada de los aztecas. Visualiza, si te atreves, el momento en que un grupo de nómadas, provenientes de un lugar misterioso llamado Aztlán, se adentra en el Valle de México. ¿Quiénes son estos viajeros y cuál es su propósito? Son los aztecas, una civilización que, en unos pocos siglos, levantará un imperio impresionante, pero también uno de los más controvertidos. Mientras te adentras en este relato, imagina el sonido de las aves que con sus cantos guían a los aztecas a través de montañas y valles. Pero, ¿qué los motiva a dejar su hogar ancestral? Algunas leyendas hablan de una promesa divina, una señal que debían seguir, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta imagen, tan poderosa y simbólica, se convertiría en el emblema de un imperio. ¿Cómo es posible que un simple mito tenga tanto poder? Esto no es más que el comienzo. A lo largo de su travesía, los aztecas se enfrentaron a enemigos y aliados por igual. Cada nueva tierra que pisaban se convertía en un campo de oportunidades y amenazas. Pero, ¿qué ofrecían estos intrépidos viajeros que les permitía sobrevivir y prosperar donde otros no podían? Su habilidad para adaptarse, su conocimiento de la guerra, y tal vez, algo más siniestro. Los aztecas llegaron a una región habitada por poderosas ciudades-estado. Pero ellos disponían de algo que otros no tenían, una tenacidad inquebrantable y una visión de grandeza. No eran simplemente invasores, eran visionarios. Pero no nos adelantemos. ¿Qué ocurrió realmente cuando llegaron al Valle de México? ¿Cómo lograron establecerse en un lugar que, a primera vista, parecía inhóspito? Al llegar a la cuenca del lago Texcoco, encontraron un territorio pantanoso y desafiante. Sin embargo, no se dejaron intimidar. Aquí, en un terreno que otros considerarían imposible de habitar, los aztecas vieron su futuro. Te preguntarás, ¿cómo es posible que una civilización decida establecerse en un pantano? La respuesta está en su ingenio y en su capacidad para transformar el entorno a su favor, construyendo chinampas o jardines flotantes, un testimonio de su extraordinaria habilidad para convertir lo imposible en realidad. Pero no todo fue idílico. La llegada de los aztecas no estuvo exenta de conflictos. Al principio, fueron considerados forasteros, incluso bárbaros por algunas culturas más establecidas. ¿Cómo lograron ganarse el respeto y establecer alianzas estratégicas? Se dice que su astucia en la negociación y su valentía en la batalla les permitieron formar alianzas cruciales. Pero, ¿a qué costo? Aquí es donde la historia se torna oscura y misteriosa. Algunos relatos sugieren que los aztecas no dudaron en emplear tácticas brutales para consolidar su poder. ¿Eran realmente una civilización violenta o simplemente estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir? Esta es una pregunta que aún hoy nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y el sacrificio. En este momento, te preguntarás, ¿qué papel jugaron los dioses en la llegada y asentamiento de los aztecas? Su religión, profundamente arraigada en cada aspecto de su vida, ofrecía un marco que justificaba sus acciones. ¿Fueron guiados realmente por una fuerza divina o utilizaron la fe como herramienta para unificar y motivar a su pueblo? La línea entre fe y manipulación es delgada, y en el caso de los aztecas, fascinantemente ambigua. Ahora, a medida que nuestro relato llega a su clímax, imagina a los aztecas finalmente estableciendo su hogar en lo que se convertiría en Tenochtitlán, la joya de su imperio. Desde aquí, en medio del lago, comenzaron a construir una ciudad que rivalizaría con las más grandes del mundo. Sin embargo, no podían descansar. Sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. El capítulo de la llegada de los aztecas termina, pero antes de que te retires a dormir, reflexiona sobre lo que has descubierto. ¿Cómo una pequeña tribu pudo llegar a dominar un vasto territorio? ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras de su historia? Y lo más importante, ¿qué nos dice su legado sobre la capacidad del ser humano para superar lo imposible? Te dejo con estas preguntas en mente, y te invito a unirte a nosotros en el próximo capítulo, donde exploraremos los primeros años de Tenochtitlán y cómo los aztecas comenzaron a tejer la red de poder que sostendría su imperio. Hasta entonces, que los misterios de los aztecas te acompañen en tus sueños. Tenochtitlán, la joya en el lago. Imagina un amanecer silencioso sobre el vasto lago de Texcoco. La neblina matutina flota suavemente sobre el agua, y de repente, una imagen empieza a emerger entre la bruma. Una ciudad increíble, construida sobre islas artificiales y conectada por calzadas,
como si fuera un sueño tallado en piedra y agua. Así es Tenochtitlán, la joya en el lago. Te encuentras aquí, justo en el corazón de esta maravilla azteca, y no puedes evitar sentirte asombrado por la magnitud de lo que tienes ante tus ojos. La historia de Tenochtitlán es una de ingenio y adaptación. Hace apenas unas décadas, los aztecas eran un grupo de nómadas sin hogar. Ahora, han construido una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Pero, ¿cómo lograron tal hazaña? ¿Qué secretos esconde esta metrópoli flotante? Camina por sus calzadas y admira las grandiosas pirámides que se alzan hacia el cielo. Cada piedra, cada canal, habla de una civilización que desafió las dificultades del entorno. Y es que construir una ciudad sobre un lago no era tarea fácil. Pero los aztecas, con su ingenio, encontraron la manera. Utilizaron chinampas, islas artificiales creadas con barro y plantas, para cultivar alimentos y expandir su territorio. ¿No es fascinante cómo transformaron un desafío natural en una ventaja estratégica? Mientras recorres las calles de esta ciudad vibrante, el aroma de las especias y el bullicio de los mercados te envuelven. Observas a la gente comerciando, riendo y viviendo su día a día en este lugar que parece un mundo aparte. Sin embargo, detrás de esta aparente normalidad, hay un lado más oscuro que acecha en las sombras. Las ceremonias religiosas son una parte fundamental de la vida en Tenochtitlán. El templo mayor se eleva majestuoso, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, donde los rituales son llevados a cabo con una precisión escalofriante. Te preguntas, ¿qué significado tenían estos rituales? ¿Y qué revelan sobre la mentalidad y las creencias de los aztecas? De repente, te encuentras en medio de una ceremonia. Los tambores retumban, y el aire se llena con el canto de los sacerdotes. El sacrificio humano, un acto que hoy provoca escalofríos, era una práctica común, vista como una necesidad para mantener el equilibrio del universo. La sangre alimentaba a los dioses, asegurando la continuidad del sol y la fertilidad de la tierra. Pero, ¿podemos juzgar con nuestra perspectiva moderna? ¿O debemos intentar comprender el porqué detrás de estos actos? Sin embargo, no todo es lo que parece. Hay rumores, susurros entre las sombras de conspiraciones y traiciones. Personajes como Tlacaelel, el consejero más influyente, han cambiado la historia de los aztecas con decisiones que aún hoy resuenan. ¿Fue bajo su influencia que los aztecas se convirtieron en la potencia que conocemos? ¿Y qué papel jugaron las alianzas y las traiciones en el auge de Tenochtitlán? Mientras te adentras más en la ciudad, te das cuenta de que Tenochtitlán es más que ladrillos y mortero. Es un símbolo de poder y ambición, pero también de las tensiones internas que amenazan con desmoronarla desde dentro. Todo esto mientras el horizonte se oscurece y se aproxima un nuevo desafío en forma de conquistadores extranjeros. ¿Está Tenochtitlán preparada para resistir lo que está por venir? Ahora, mientras el sol se pone sobre el lago, iluminando las aguas con un resplandor dorado, te das cuenta de que apenas has arañado la superficie de los misterios de esta ciudad. Te preguntas, ¿qué más secretos guarda Tenochtitlán en sus profundidades? Y más importante aún, ¿cómo cambiará el destino de esta ciudad en los años venideros? Mantén los ojos bien abiertos y las preguntas en tu mente, porque en el próximo capítulo, exploraremos más a fondo las alianzas y enemistades que tejieron el complejo tejido de esta civilización. ¿Estás listo para descubrir lo que viene a continuación? La historia de los aztecas apenas comienza, y lo que está por venir cambiará el curso de la historia para siempre. No te lo pierdas. El ciclo de la Guerra Florida. Imagina una noche oscura en el corazón de Tenochtitlán. Las estrellas brillan intensamente sobre el vasto lago de Texcoco, reflejando sus danzas titilantes en la superficie del agua. El aire, cargado de humedad y misterio, trae consigo el susurro de antiguas leyendas. En medio de esta serenidad, te invitamos a explorar uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos de la civilización azteca, el ciclo de la Guerra Florida. Te preguntas, ¿qué es exactamente la Guerra Florida? Entra en un mundo donde la guerra no siempre fue sinónimo de destrucción. Para los aztecas, las guerras floridas tenían un propósito completamente distinto al que imaginas. Estas contiendas rituales se libraban no por territorios o riquezas, sino por algo más inquietante y profundo, la captura de prisioneros para el sacrificio humano. Sí, has escuchado bien. En la cosmovisión azteca, la sangre era un tributo esencial para los dioses, un elemento crucial para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad del ciclo solar. Visualiza a los guerreros aztecas, ataviados con penachos de plumas multicolores y portando escudos decorados con símbolos sagrados. Avanzan con determinación, conscientes de que su misión es sagrada.
Para ellos, ser capturado o capturar a un enemigo era una cuestión de honor, un acto de devoción hacia sus deidades. Se preguntaban cuántas vidas debía ofrecerse para que el sol continuara su camino diario por el cielo. Pero, ¿cómo se desarrollaban estas guerras floridas? Imagina un pacto entre ciudades-estado, un acuerdo tácito de enfrentarse en batallas organizadas. No era una guerra en el sentido convencional, era una ceremonia teatral donde la captura era más valiosa que la muerte del rival. Te lleva a preguntarte, ¿podría ser que en este ritual, el valor de la vida y la muerte adquiriera una nueva dimensión? La tensión se intensifica a medida que te adentras en la selva de pensamientos que rodean esta práctica. Surgen preguntas inevitables. ¿Era la guerra florida una expresión de violencia o un acto de fe? ¿Cómo reconciliaban los aztecas la brutalidad de la guerra con la belleza de sus creencias espirituales? Estos enigmas persisten, invitándote a cuestionar lo que sabes sobre el sacrificio y la cultura. Y aquí es donde surge un punto crucial, una revelación que podría cambiar tu perspectiva. Algunos historiadores sugieren que las guerras floridas también pudieron haber sido un medio para mantener el control social y político. ¿Acaso los líderes aztecas utilizaban estos rituales para solidificar alianzas o demostrar su poderío? Si bien los documentos y códices nos ofrecen pistas, el verdadero propósito detrás de estas guerras sigue envuelto en un halo de misterio. Imagina, entonces, la escena de un sacrificio en lo alto del Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlán. El corazón de la víctima, aún palpitante, es ofrecido al dios Huitzilopochtli, mientras el sol se alza por el horizonte, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Es un momento de devoción y terror, de poesía y brutalidad, que te hace reflexionar sobre los límites de la fe y la moralidad. Mientras las sombras se alargan y la noche vuelve a cubrir la ciudad, te encuentras frente a un dilema. ¿Eran los aztecas realmente una civilización violenta, o simplemente vivían en un mundo donde la violencia era un componente necesario de su cosmovisión? La guerra florida, con su mezcla de ritual y realidad, te deja con más preguntas que respuestas, con un deseo urgente de seguir explorando este fascinante mundo. A medida que este capítulo llega a su fin, te dejamos con una incógnita persistente. ¿Qué otras prácticas y creencias de los aztecas desafiarán tu comprensión de lo que significa ser humano? No te pierdas el próximo capítulo, donde desentrañaremos más secretos de esta intrigante civilización. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? Sacrificios humanos, mito o realidad. Imagina que caminas por las calles de Tenochtitlán. El sol se ha elevado en el cielo, y su luz dorada ilumina las imponentes estructuras de la ciudad. El bullicio de la gente te envuelve, comerciantes ofreciendo sus productos, niños corriendo y risas que se pierden entre los muros de piedra. Pero hay un rumor persistente que flota en el aire, un susurro que habla de rituales antiguos, de misterios ocultos tras las paredes del gran templo. Te detienes frente a la imponente pirámide del Templo Mayor, un lugar sagrado que ha sido testigo de innumerables ceremonias. Aquí, se dice, los dioses y los hombres se encuentran. Pero, ¿es cierto que los aztecas realizaban sacrificios humanos? ¿Es un mito creado por los conquistadores para justificar su brutal conquista? ¿O es una realidad que se hunde en las raíces de sus creencias? El corazón de los aztecas latía al ritmo de sus rituales. Para ellos, el mundo era un lugar en constante lucha entre el orden y el caos, y el equilibrio debía ser mantenido. Pero, ¿a qué costo? La respuesta, según algunos historiadores, se encuentra en la sangre derramada en el nombre de los dioses. Se ha dicho que los sacrificios humanos eran necesarios para mantener el cosmos en movimiento, para asegurar que el sol saliera cada día. ¿Puedes imaginar un mundo donde el amanecer depende del sacrificio de una vida? Este pensamiento estremecedor es parte de lo que hacía a esta civilización tan fascinante y tan temida. Los prisioneros de guerra eran las víctimas más comunes de estos rituales. Capturados durante las guerras floridas, se les consideraba ofrendas sagradas. Pero, ¿cómo vivían sus últimos momentos? Algunos relatos hablan de un trato honorable, otros de un destino inevitablemente cruel. Sin embargo, todos coinciden en que su muerte era vista como un sacrificio necesario para el bienestar de la comunidad. Te imaginas frente a la piedra de los sacrificios, sintiendo la tensión en el aire. Los tambores resuenan, y el canto de los sacerdotes se eleva, envolviéndote en un trance hipnótico. En este momento, la línea entre el mito y la realidad se desdibuja. ¿Realmente podemos comprender el significado de estos rituales desde nuestra perspectiva moderna? Un aspecto fascinante es cómo estos sacrificios eran considerados un honor. En la cultura azteca,
Ser elegido como ofrenda a los dioses era un destino noble, una oportunidad de trascender. ¿Qué tan diferente es esta percepción de la vida y la muerte de la que tenemos hoy en día? Pero, más allá de las creencias, surge la pregunta: ¿fueron los sacrificios humanos un acto de devoción o una herramienta de control social? Los líderes aztecas eran maestros en el uso de la religión para consolidar su poder. ¿Acaso los sacrificios servían también para infundir miedo y mantener a la población en obediencia? A medida que exploras estas preguntas, te das cuenta de que la historia rara vez es tan sencilla como parece. Los aztecas, como cualquier otra civilización, eran complejos, llenos de contradicciones y matices. Tratar de entender su mundo a través del prisma de los sacrificios humanos es sumergirse en un océano de incertidumbres y fascinantes revelaciones. Ahora, a medida que el sol comienza a descender, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las calles de Tenochtitlán, te preguntas qué secretos aún guarda esta antigua ciudad. ¿Cuánto de lo que creemos saber es verdad y cuánto es fruto de la imaginación y el miedo? Al final, estás aquí, en el umbral de un enigma, sintiendo la atracción irresistible de lo desconocido. ¿Te atreverías a descubrir más sobre los rituales que definieron a esta civilización? ¿Estás listo para desafiar lo que crees saber sobre el pasado y abrir tu mente a nuevas posibilidades? A medida que nos adentramos más en la historia de los aztecas, queda claro que los sacrificios humanos son solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En el próximo capítulo, te llevaremos a explorar las creencias y los mitos que dieron forma a su visión del mundo, revelando cómo una civilización podía combinar la brutalidad con la belleza en un equilibrio tan delicado como la vida misma. No te pierdas el siguiente episodio mientras continuamos este viaje al corazón de una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia. La religión azteca, un panteón de miedo. Imagina una noche sin luna sobre Tenochtitlán. Las sombras se alargan misteriosamente mientras caminas por los senderos de esta majestuosa ciudad azteca. El aire, denso y vibrante, acaricia tu piel como un tenue susurro de tiempos pasados. A medida que avanzas, las estructuras de piedra, imponentes y silenciosas, parecen cobrar vida bajo la tenue luz de las antorchas. Aquí, en medio del bullicio y la grandeza, se oculta un mundo espiritual tan vasto y complejo como el firmamento que te observa. La religión azteca, un panteón de miedo y poder, emerge entre las sombras como un titán dormido. ¿Qué secretos se esconden tras los rostros de sus dioses, y cómo influyeron en la vida diaria de un pueblo que buscaba constantemente el favor de lo divino? La respuesta, como descubrirás, es un enigma tan fascinante como aterrador. En el centro de esta cosmología se encuentra Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, cuya imagen resplandece en los corazones de los guerreros aztecas. Imagina el esplendor del Templo Mayor, donde las ceremonias en su honor alcanzan un crescendo de fervor y devoción. Pero, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar para mantener su favor? El sacrificio humano, un eco de capítulos anteriores, se convierte aquí en un acto de equilibrio cósmico, un intento de asegurar que el sol continúe su ascenso en el cielo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo donde cada día podría ser tu último? ¿Donde la voluntad de los dioses dictaba el destino de las almas? Aquí, en las sombras del Templo Mayor, esa pregunta resuena con fuerza, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Pero Huitzilopochtli no está solo. El panteón azteca es un vasto entramado de deidades, cada una con su propia historia y propósito. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, simboliza la dualidad de la creación y la destrucción. Un dios de la sabiduría y el viento, adorado por su habilidad para guiar a los humanos hacia el conocimiento. Su leyenda, sin embargo, está teñida de misterio y traición. ¿Te atreves a escudriñar en las sombras de su mito? Mientras te adentras más en este universo de creencias, te encuentras con Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. En un mundo donde la agricultura era esencial para la supervivencia, las súplicas a Tlaloc no eran meramente devocionales, sino una cuestión de vida o muerte. ¿Qué secretos esconde el templo de Tlaloc, donde las ofrendas no siempre eran de oro o maíz, sino a veces mucho más oscuras? La complejidad del panteón azteca no se detiene aquí. Cada dios, cada mito, es un hilo en el vasto tapiz de la cosmovisión azteca. Coatlicue, la madre de dioses y monstruos, con su falda de serpientes, representa a la vez la maternidad y el poder destructivo de la naturaleza. ¿Puede una figura tan contradictoria ser el corazón de una religión? ¿O es precisamente este dualismo lo que mantiene el equilibrio entre el miedo y la devoción? A medida que te sumerges en estos relatos, una pregunta comienza a formarse en tu mente.
¿Qué impacto tenía esta cosmovisión sobre el pueblo azteca? ¿Cómo influenciaba su vida diaria, sus decisiones, sus miedos más profundos? En la quietud de la noche, las respuestas parecen susurrar entre las sombras, danzando alrededor, fuera de tu alcance, pero siempre presentes. Este panteón de miedo no solo moldeaba las creencias, sino que también dictaba la política, la guerra y la cultura de los aztecas. Los líderes no solo eran gobernantes, sino también sumos sacerdotes, intérpretes de la voluntad divina. ¿Cómo afectaba esto a sus decisiones? ¿Qué significaba gobernar con la bendición o la ira de los dioses? Y luego está el misterio de las profecías. Los aztecas vivían en un mundo donde el tiempo era cíclico, donde el futuro era un reflejo del pasado. Las predicciones y los augurios formaban una parte integral de su vida diaria. ¿Podemos siquiera imaginar el peso de vivir bajo la sombra de un destino predeterminado, siempre a la espera de que los eventos del pasado se repitan? A medida que las llamas de las antorchas proyectan su luz titilante sobre las inscripciones de piedra, surgen más preguntas. ¿Era la religión azteca una herramienta de control, o una verdadera búsqueda de entendimiento y comunión con fuerzas superiores? ¿Dónde termina el fervor espiritual y comienza el miedo? Y así, mientras la noche avanza y los ecos de los antiguos rituales resuenan en el aire, nos damos cuenta de que este panteón de miedo no solo es un reflejo de la creencia azteca, sino también un espejo de nuestras propias preguntas sobre el poder, el miedo y lo desconocido. En el próximo capítulo, desentrañaremos otro aspecto de esta fascinante cultura. Exploraremos los secretos de sus avances tecnológicos y científicos, y cómo lograron hazañas tan impresionantes en un mundo sin las herramientas modernas que hoy damos por sentadas. ¿Qué misterios más esconde esta civilización que sigue desafiando el paso del tiempo? No querrás perdértelo. Códices y secretos ocultos. Imagina que te encuentras en un vasto salón, rodeado de paredes cubiertas de glifos enigmáticos y figuras pintadas con intensos colores que desafían la lógica del tiempo. Estás en un lugar donde se entrelazan el arte, la historia y el misterio, la biblioteca de códices aztecas. Su atmósfera es densa, casi mística, y el silencio solo es interrumpido por el crujido de las hojas de papel a mate mientras exploras cada uno de estos antiguos documentos. Pero, ¿qué secretos esconden realmente estos códices? El mundo de los códices aztecas es un laberinto de símbolos y narrativas, cada uno contando una historia que ha resistido el paso de los siglos. Estos códices, que a menudo se asemejan a intrincados rompecabezas, eran mucho más que simples registros históricos o religiosos. Eran, en esencia, un puente hacia una comprensión más profunda de la cosmovisión azteca. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos de estos secretos permanecen aún ocultos, esperando ser descubiertos? Uno de los códices más enigmáticos es el Códice Borgia, un manuscrito que parece desafiar la lógica con sus complejas ilustraciones y calendarios celestiales. Mientras pasas la página, te enfrentas a una imagen que detiene tu respiración, un guerrero formidable, rodeado de símbolos que representan tanto la vida como la muerte. Su mirada parece perforar el papel, como si quisiera advertirte de un peligro inminente. Pero, ¿qué significa realmente esta imagen tan poderosa? ¿Es un recordatorio de los sacrificios necesarios para mantener el equilibrio del universo, o es un mensaje oculto para las futuras generaciones? A medida que tu curiosidad crece, encuentras el Códice Florentino, una extensa recopilación de conocimientos aztecas documentada por el fraile Bernardino de Sahagún. En sus páginas se despliega un mundo de información sobre medicina, rituales y mitologías. Pero un pasaje en particular capta tu atención. Una descripción vívida de una ceremonia que invoca a los dioses para asegurar la prosperidad de las cosechas. ¿Podría este relato ser la clave para comprender por qué los aztecas realizaban ciertos rituales que nos parecen tan insondables hoy en día? Y ahora, déjame llevarte a un momento de revelación. Al examinar un códice menos conocido, el Códice Mendoza, te topas con un pasaje que te deja sin palabras. Es un relato de una batalla, pero no cualquier batalla. Esta narración detalla una alianza secreta entre varias ciudades-estado, formulada para resistir un enemigo externo. Sorprendentemente, los aztecas no solo eran guerreros temidos, sino también estrategas políticos que tejieron alianzas tan complejas como los propios códices. ¿Quién hubiera imaginado que estas alianzas, algunas selladas con lazos de sangre, serían tan cruciales para la expansión de su imperio? Mientras sigues explorando, una pregunta surge inevitablemente. ¿Cuántos más de estos secretos permanecen ocultos a simple vista, esperando ser desenterrados por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente?
¿Y si estos códices aún guardan las claves para comprender los misterios que rodean la desaparición de esta poderosa civilización? Pero el tiempo parece desvanecerse cuando te sumerges en el Códice Borbónico, un documento que algunos creen que contiene profecías veladas sobre el destino final de los aztecas. Aquí, las imágenes y las palabras bailan juntas, formando una narrativa que sugiere un fin abrupto y trágico. Al observarlo, no puedes evitar preguntarte, ¿acaso los aztecas predijeron su propia caída? ¿O es solo una interpretación que hemos construido a partir de los fragmentos que quedan? Justo cuando crees haberlo visto todo, visualizas un símbolo que se repite con frecuencia: un jaguar, acechante y majestuoso. Este animal, a menudo asociado con la noche y con el dios Tezcatlipoca, parece tener un significado más profundo de lo que se percibe a primera vista. ¿Es un simple símbolo de poder, o quizás un recordatorio de que, al igual que el jaguar, siempre habrá algo acechando en las sombras de la historia? Mientras cierras el último códice que has examinado, una última pregunta se planta firmemente en tu mente. ¿Cuántos más de estos códices han sido perdidos para siempre, llevándose consigo sus secretos invaluables? Y, lo más importante, ¿qué revelaciones podrían habernos ofrecido sobre la verdadera esencia de los aztecas? Con esta reflexión, te quedas con un anhelo insaciable de conocer más. Pero no temas, porque en el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en la historia azteca, explorando las leyendas que han sobrevivido al tiempo y que podrían contener claves ocultas sobre su enigmático pasado. ¿Estás listo para descubrir lo que sigue? Educación y cultura, más allá de la guerra. Imagina que el sol se desvanece lentamente en el horizonte de Tenochtitlán, y la ciudad, una obra maestra de civilización, comienza a transformarse bajo el suave manto de la noche. A medida que las estrellas emergen, una nueva perspectiva de los aztecas se despliega ante tus ojos, una que va más allá de las sombras de la guerra y los sacrificios rituales. Esta es la historia de su educación y cultura, un fascinante viaje por el conocimiento y la sabiduría que tantos siglos después sigue siendo un misterio. Te encuentras en una escuela Calmecac, donde los jóvenes aztecas, hijos de nobles y futuros líderes, reciben una educación rigurosa. Aquí, la enseñanza no es solo un privilegio, sino un deber sagrado hacia la comunidad. En el aire, puedes casi escuchar el murmullo de voces antiguas recitando poemas, historias épicas y complejas matemáticas. Pero, ¿cómo era realmente el sistema educativo de los aztecas? ¿Qué secretos guardaban entre sus paredes? Los aztecas valoraban la educación como un pilar esencial de su sociedad. Desde temprana edad, los niños eran instruidos en las artes de la escritura, la interpretación de códices y la retórica. Imagina a un joven azteca leyendo un códice, sus ojos recorriendo los glifos con una mezcla de respeto y curiosidad. Aquí se le enseña no solo a leer, sino a entender el mundo a través del simbolismo y la narración. En estas escuelas, la sabiduría no se limitaba a las letras y números. La música, la danza y el arte eran disciplinas igualmente importantes. Visualiza a los estudiantes practicando melodías en instrumentos antiguos, sus notas flotando en el aire como un eco de la grandeza cultural. ¿Puede la música revelar más sobre un pueblo que sus relatos escritos? ¿Qué historias contaban aquellas canciones que hoy se han perdido en el tiempo? Pero la educación azteca no era un camino fácil. Los estudiantes eran sometidos a rigurosos entrenamientos físicos y mentales. La disciplina era estricta, y el respeto por los mayores y los dioses era inculcado desde la infancia. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo equilibraban los aztecas la dureza de su formación con el florecimiento de su cultura? ¿Era esta severidad un reflejo de su entorno o una necesidad para preservar su civilización? Ahora, contemplemos la figura del tlacuilo, el escriba y artista que daba vida a los códices. Era un oficio venerado, pues los tlacuilos eran guardianes de la historia y el conocimiento. Con una destreza impresionante, transformaban las historias en arte visual, cada línea y color cuidadosamente escogidos para transmitir un mensaje. Podemos, a través de las obras de estos artistas, descifrar los misterios y motivaciones de los aztecas, qué querían comunicar a las generaciones futuras, y qué hemos perdido en la traducción. De repente, un detalle te llama la atención, un códice que representa lo que parece ser una estrella fugaz atravesando el cielo. Los aztecas eran ávidos observadores de los astros, y sus conocimientos astronómicos eran avanzados para su tiempo. ¿Podría este símbolo ser una revelación de cómo entendían el cosmos y su lugar en él? ¿Acaso veían en los cielos presagios de su destino? A medida que profundizas en estos temas, surge una revelación sorprendente. En una sociedad que a menudo es recordada por su violencia,
Existía una devoción intensa por el conocimiento y la belleza. La educación era una herramienta poderosa, utilizada no solo para preparar a los jóvenes para la vida adulta, sino también para preservar una identidad cultural rica y compleja. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo reconciliamos esta pasión por la cultura con las prácticas más oscuras y violentas de los aztecas? Es posible que en su búsqueda de equilibrio entre el mundo espiritual y terrenal, los aztecas vieran en la educación un camino hacia la trascendencia. Mientras piensas en estas cuestiones, la noche en Tenochtitlán se vuelve más profunda. La silueta de la Gran Pirámide se alza contra el cielo estrellado, un recordatorio silencioso de una civilización que aún guarda muchos secretos. Te preguntas si alguna vez podremos desentrañar completamente estos misterios, o si los aztecas, con su ingenio y sabiduría, mantendrán siempre ciertas partes de su legado envueltas en el enigma. Y así, mientras las sombras se alargan y el viento susurra historias olvidadas, te encuentras ansioso por descubrir aún más sobre esta civilización fascinante. ¿Qué otros secretos nos revelarán los próximos capítulos sobre los aztecas? ¿Qué aspectos de su cultura y conocimiento nos harán replantearnos lo que creíamos saber? Sigue con nosotros en este viaje a través del tiempo, un viaje que promete desafiar tus percepciones y despertar tu curiosidad. Porque, en el corazón de cada misterio, siempre hay una verdad esperando a ser descubierta. El Imperio Económico Azteca. En esta ocasión, te invitamos a adentrarte en el fascinante mundo del Imperio Económico Azteca, un universo tan opulento como enigmático, donde las riquezas iban más allá del simple oro y se entrelazaban con un sistema comercial que sostenía un vasto imperio. Imagina que caminas por las bulliciosas calles de Tenochtitlán, el corazón palpitante de este imperio. El aire está cargado de aromas exóticos, desde el cacao hasta las especias más raras. Comerciantes de todos los rincones del imperio se reúnen aquí, en el gran mercado de Tlatelolco, considerado uno de los más grandes y diversos del mundo antiguo. Pero, ¿cómo lograron los aztecas crear una economía tan dinámica y compleja que sostenía a millones de personas? Para entender el Imperio Económico Azteca, primero debes contemplar su moneda más preciada, el cacao. Sí, aquellas pequeñas semillas que hoy consideramos un simple ingrediente para el chocolate, en la época azteca tenían un valor incalculable. ¿Te imaginas pagar tus compras diarias con granos de cacao? Era la moneda corriente para transacciones menores, y su uso revela mucho sobre la sofisticación económica de los aztecas. Ahora, vayamos más allá del cacao. Visualiza las relucientes piezas de jade, las exquisitas plumas de quetzal y las elaboradas piezas de oro. Estos no solo eran objetos de lujo, sino también símbolos de poder y estatus. En la sociedad azteca, poseer tales riquezas era un reflejo del dominio y la influencia. Pero, ¿de dónde venían todos estos tesoros? La respuesta nos lleva a un sistema de comercio que se extendía por toda Mesoamérica. Los pochtecas, comerciantes aztecas, eran verdaderos aventureros. Viajaban largas distancias, a menudo por territorios hostiles, para traer productos exóticos a Tenochtitlán. Eran los ojos y oídos del emperador en tierras lejanas, actuando también como espías y embajadores. Puedes imaginar lo que debieron experimentar en sus travesías, a menudo arriesgando sus vidas en busca de nuevas oportunidades. Pero hay más en este entramado económico. El tributo jugaba un papel crucial. Las ciudades conquistadas debían entregar una parte sustancial de sus productos al emperador. Este sistema aseguraba un flujo constante de recursos hacia el centro del imperio. Sin embargo, ¿era este tributo una forma de opresión o una estrategia económica ingeniosa? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece. A medida que recorres este camino de descubrimiento, te encuentras con una revelación sorprendente. Tenochtitlán, una ciudad construida en un lago, tenía un sistema agrícola que desafiaba las leyes de la naturaleza. Las chinampas, islas artificiales flotantes, permitían cultivar una increíble variedad de alimentos durante todo el año. Este sistema no solo garantizaba la autosuficiencia alimentaria, sino que también impulsaba la economía al permitir el cultivo de excedentes destinados al comercio. En este punto, te preguntarás, ¿cómo influyó esta prosperidad económica en la vida diaria de los aztecas? La respuesta es clara al contemplar la diversidad de la sociedad azteca. Desde los nobles, que vivían rodeados de lujos, hasta los artesanos y campesinos, cada clase social tenía un rol específico que contribuía al engranaje económico del imperio. Los mercados eran el núcleo de la vida urbana, un lugar donde todo y todos estaban interconectados por la economía. Sin embargo, en medio de esta opulencia, una pregunta persiste.
¿Fue esta riqueza económica la que llevó al auge y caída del imperio azteca? El oro y las riquezas, que tanto atrajeron a los conquistadores europeos, también sembraron las semillas de la codicia y el conflicto. En un giro del destino, lo que una vez fue símbolo de poder y grandeza, se convirtió en la razón de su ruina. A medida que el capítulo llega a su fin, te dejamos con esta intrigante reflexión. El legado económico de los aztecas es una mezcla de innovación, ambición y tragedia. Un recordatorio de que, incluso en la historia más antigua, la economía puede ser tanto una fuerza de creación como de destrucción. Y así, te invitamos a continuar con nosotros en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos más sobre una civilización que aún hoy sigue despertando curiosidad y asombro. ¿Estás listo para descubrir más secretos ocultos en el siguiente capítulo? No te lo pierdas. La caída de un imperio. Imagina que te encuentras en el corazón palpitante de Tenochtitlán, la joya del imperio azteca. A tu alrededor, las sombras de la noche comienzan a alargarse, y en el aire se siente una mezcla de expectativa y misterio. Las voces que una vez llenaron las calles con sonidos de comercio y rituales ahora se susurran entre las paredes de los grandes templos. Hoy, te invitamos a un viaje a través del tiempo para explorar los eventos que llevaron a la caída de este vasto imperio. ¿Qué sucedió realmente bajo el cielo de México cuando el poder de los aztecas comenzó a desmoronarse? Para entender la caída del imperio azteca, debes primero sumergirte en el complejo entramado de alianzas y traiciones que definían las relaciones entre las diversas tribus y ciudades-estado de Mesoamérica. Los mexicas, conocidos como aztecas, habían construido su hegemonía sobre una red de tributarios, cada uno con sus propias costumbres y ambiciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un imperio tan poderoso pudo desmoronarse tan rápidamente? La respuesta es más compleja de lo que parece a simple vista. El año es 1519. El emperador Moctezuma II está en el apogeo de su poder, pero también enfrenta desafíos internos y presagios funestos. A medida que caminas por las calles de Tenochtitlán, puedes sentir la tensión en el aire. Las profecías y las señales del cielo anuncian cambios inminentes. Moctezuma, un hombre profundamente espiritual y supersticioso, se encuentra atrapado entre su rol de líder político y su deber de intérprete de los designios divinos. ¿Era la llegada de los extranjeros una manifestación de esos antiguos temores? El arribo de Hernán Cortés y sus tropas no fue solo un choque de espadas y tecnología, sino un enfrentamiento de mundos y creencias. Los aztecas, con su rica tradición de guerra y diplomacia, no habían anticipado una amenaza como la que representaban estos hombres venidos de tierras lejanas. ¿Cómo te sentirías si de repente lo desconocido se convirtiera en una fuerza imparable? Los relatos históricos cuentan que Moctezuma vaciló, atrapado entre la hospitalidad hacia estos dioses extranjeros y la urgencia de proteger su imperio. La relación entre Moctezuma y Cortés se convirtió en un juego de intrigas. Moctezuma, dentro de sus grandiosos palacios, veía a Cortés con una mezcla de respeto y desconfianza. Mientras tanto, Cortés, astuto y persistente, aprovechaba cada oportunidad para consolidar su posición. ¿Podría un solo hombre, por más astuto que fuera, ser la causa de la caída de un imperio tan vasto? Pero la verdadera historia de la caída azteca no se escribió únicamente en los palacios, sino en los campos de batalla, en las alianzas rotas y en la llegada de enfermedades desconocidas. Las alianzas que Cortés formó con las tribus oprimidas por el yugo azteca fueron un golpe maestro. Estas tribus vieron en los españoles una oportunidad de liberación, y en su desesperación, se unieron a la causa de Cortés. ¿Quién podría haber previsto que el poder azteca se desmoronaría desde adentro, con sus propios súbditos convirtiéndose en sus enemigos? Mientras avanzas en esta historia, te encuentras con uno de los momentos más sombríos, la noche triste. ¿Puedes imaginar la angustia de ver a tus aliados caer, de sentir la traición y el miedo envolverte como una sombra? El 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados indígenas intentaron huir de Tenochtitlán bajo la oscuridad. Sin embargo, fueron descubiertos y atacados por los aztecas, que lucharon con una furia alimentada por la traición y la desesperación. El agua de los canales se tiñó de rojo, y la ciudad se convirtió en un laberinto de muerte y caos. Sin embargo, incluso después de esta victoria, la fatalidad se cernía sobre Tenochtitlán. La viruela, una enfermedad desconocida y devastadora, comenzó a extenderse como un incendio imparable, diezmando la población azteca, debilitando sus defensas y quebrantando su espíritu. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver, que se infiltra en tus comunidades y roba las vidas de tu gente sin compasión? Finalmente, en 1521,
Tenochtitlán cayó tras un asedio brutal. Las imágenes de la ciudad, una vez grandiosa y vibrante, ahora reducida a ruinas y silencio, son un testimonio del fin de una era. ¿Qué se siente ver el final de un mundo, el colapso de una cultura que alguna vez fue invencible? La caída de los aztecas no solo marcó el fin de su imperio, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Mesoamérica. Mientras el polvo se asienta sobre las ruinas y los ecos de la historia se desvanecen, queda una pregunta. ¿Podría el imperio azteca haber sobrevivido si las circunstancias hubieran sido diferentes? La respuesta quizás se encuentra en las lecciones de su caída, en el entendimiento de que hasta las civilizaciones más poderosas son vulnerables a los vientos del cambio. En el próximo capítulo, exploraremos las huellas que los aztecas dejaron en el tiempo, un legado que sigue vivo en el corazón de México. Cómo se transformaron sus tradiciones y conocimientos en el mundo nuevo que surgió de las cenizas de su imperio. No te lo pierdas. La resistencia y el legado azteca. Imagina por un momento que estás caminando en medio de una selva densa y vibrante. Los sonidos de la naturaleza te envuelven, y de repente, entre la espesura, descubres las ruinas de una civilización perdida. Las piedras talladas y los símbolos antiguos te susurran historias de un tiempo que alguna vez fue glorioso. Te encuentras en el corazón del legado azteca, un legado que sobrevivió a pesar de la caída de su imperio. La resistencia azteca no terminó con la llegada de los conquistadores españoles. Al contrario, una nueva era de lucha y adaptación comenzó entonces. ¿Cómo es posible que una civilización, aparentemente destruida, lograra dejar una huella tan indeleble en el tiempo? Para entenderlo, primero debemos mirar más allá de la superficie de las historias contadas. A medida que los conquistadores avanzaban, forzaron a los aztecas a cambiar, pero no lograron borrar su valiente espíritu. Las comunidades indígenas encontraron maneras de preservar sus tradiciones y cultura, a menudo fusionándolas con las nuevas influencias europeas. Imagina la astucia necesaria para mantener viva la esencia de una civilización mientras se camufla bajo un nuevo orden. ¿No es esta la verdadera resistencia? Considera las antiguas ceremonias y rituales. Aunque oficialmente prohibidos, muchos continuaron practicándose en secreto. Las danzas, los cantos y las ofrendas a los dioses aztecas se transformaron, adaptándose a las festividades cristianas. ¿Podrían estos actos de resistencia pacífica ser aún más poderosos que cualquier enfrentamiento armado? Visualiza a las generaciones posteriores de aztecas, quienes no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, integrándose en la sociedad mestiza que emergía. ¿Te imaginas cómo debió ser vivir en un mundo donde cada día era una lucha por preservar una identidad cultural que el mundo insistía en borrar? A través de la lengua, la gastronomía y las artes, las raíces aztecas se mantuvieron firmes. Y luego, está el misterio de los códices. Muchos de estos documentos, llenos de conocimiento y sabiduría ancestral, fueron destruidos. Sin embargo, algunos sobrevivieron, escondidos y pasados en secreto de generación en generación. ¿Qué secretos habrían ocultado estos códices perdidos? ¿Qué revelaciones sobre el universo azteca permanecen aún en las sombras? Ahora, imagina que descubres uno de estos códices antiguos. Mientras pasas sus páginas con cuidado, te das cuenta de que estás sosteniendo un puente al pasado. En sus ilustraciones y glifos, ves un mundo donde lo espiritual y lo cotidiano se entrelazan. Estos códices son testamento de una resiliencia extraordinaria, de una civilización que se negó a ser silenciada. A medida que exploras más profundamente, te encuentras con historias de rebeliones. En diferentes regiones, los aztecas se alzaron contra la opresión, peleando por su libertad y sus derechos. Algunos de estos levantamientos fueron sofocados, pero otros encendieron una chispa que continuará ardiendo en la historia de México. ¿No es sorprendente cómo la lucha por la justicia puede trascender el tiempo? Considera también el impacto del legado azteca en el México moderno. Desde las pirámides que aún se alzan majestuosas, hasta las palabras náhuatl que se integran en el español contemporáneo, la esencia azteca se siente en cada rincón. La gastronomía, con el maíz, el chocolate y los chiles, sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. ¿No es fascinante cómo lo antiguo puede seguir siendo tan relevante? En tu mente, regresa a esas ruinas en la selva. Ahora las ves bajo una nueva luz, no como restos de una cultura perdida, sino como símbolos de resistencia y adaptabilidad. Los aztecas no fueron simplemente un capítulo cerrado en un libro de historia. Son parte de una narrativa en constante evolución, una historia que continúa escribiéndose cada día. Así que, cuando escuches sobre los aztecas, recuerda mirar más allá de la imagen superficial de un pueblo conquistado.
Reconoce la fuerza de su legado, la resistencia que permitió que su cultura perdure en formas que todavía estamos descubriendo. ¿Podría ser que en esta resistencia se encuentre la verdadera esencia de lo que significa ser azteca? Ahora, mientras cierras este capítulo y te preparas para el siguiente, te invito a mantener la curiosidad encendida. ¿Qué más nos queda por descubrir sobre esta fascinante civilización? ¿Qué otros misterios y revelaciones nos aguardan en los recovecos ocultos de su historia? No querrás perderte lo que viene a continuación, pues te prometo que apenas hemos comenzado a desenterrar los secretos de los aztecas. La aventura continúa. El papel de las mujeres en la sociedad azteca. Imagina que te adentras en las calles de Tenochtitlán durante un esplendoroso amanecer. Los primeros rayos de sol iluminan los canales y las majestuosas pirámides, dibujando un mundo que parece sacado de un sueño antiguo. Pero, en medio de este bullicio, hay figuras que emergen con una fuerza silenciosa, las mujeres aztecas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál era su verdadero papel en esta sociedad tan compleja y enigmática? Mientras recorres las calles, puedes ver a mujeres de todas las edades, ocupadas en una variedad de actividades que son esenciales para el funcionamiento de la vida diaria. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo que podrías imaginar a simple vista. En la sociedad azteca, las mujeres no solo eran responsables del hogar, eran las guardianas de la cultura, las educadoras, las tejedoras de historias y, en algunos casos, figuras de poder que desafiaban las normas establecidas. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué secretos guardaban? Para entenderlo, debemos mirar más allá de los roles tradicionales. Las mujeres nobles, por ejemplo, tenían la responsabilidad de asegurar alianzas políticas a través de matrimonios estratégicos. ¿Te imaginas el peso de tal responsabilidad? No solo influían en el presente, sino que moldeaban el futuro de imperios enteros con sus decisiones. Por otro lado, las mujeres de la clase común desempeñaban roles cruciales en la economía, trabajando en los mercados y talleres. Pero no es solo su labor física la que resalta, su habilidad para transmitir conocimientos de generación en generación era vital. En una sociedad donde la tradición oral era fundamental, las mujeres mantenían vivas las historias y enseñanzas que definían la identidad azteca. Y hablando de identidad, no podemos olvidar a las sacerdotisas, figuras envueltas en un aura de misterio. Estas mujeres eran intermediarias entre el mundo de los dioses y el de los hombres. Su influencia espiritual y social era inmensa, y su papel en los rituales religiosos otorgaba a las mujeres un poder que trascendía lo terrenal. ¿Podrías imaginar el alcance de su influencia en una sociedad que vivía bajo la constante vigilancia de lo divino? Pero hay un aspecto aún más intrigante: las mujeres guerreras, conocidas como guerreras águila. Aunque no eran comunes, hay relatos que sugieren la existencia de mujeres que tomaron las armas para defender su ciudad. Esta imagen desafía nuestra percepción de la sociedad azteca y nos obliga a preguntar: ¿cuánto más hay por descubrir? Ahora, mientras el día avanza y te sumerges más en este mundo fascinante, te das cuenta de que las mujeres aztecas eran mucho más que sus roles asignados. Eran el tejido que mantenía unida a la sociedad, desafiando las expectativas y dejando un legado que aún resuena en nuestros días. Pero, ¿qué pasó con ellas tras la caída del imperio? ¿Desaparecieron sus historias con la llegada de los conquistadores, o han sobrevivido, ocultas entre las sombras de la historia? A medida que el sol comienza a ocultarse tras las montañas, surge una revelación. Las mujeres aztecas no solo fueron testigos de la historia, fueron sus arquitectas silenciosas. Y mientras te alejas de Tenochtitlán, una pregunta persiste en tu mente: ¿qué otras historias ocultas de estas mujeres aguardan ser descubiertas? Pero este no es el final de nuestro viaje. En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el corazón del misterio azteca para explorar un tema que desafiará todo lo que creías saber sobre su cultura. ¿Estás listo para descubrirlo? Te espero en el próximo episodio, donde desvelaremos más secretos que los aztecas han ocultado entre las páginas del tiempo. El misterio de los tlatoanis. Imagina por un momento que te encuentras en el corazón de Tenochtitlán, rodeado de la majestuosidad de una civilización que, en su apogeo, dominó vastas regiones de Mesoamérica. Las historias de sus emperadores, conocidos como tlatoanis, resuenan entre las piedras imponentes y los templos que se alzan hacia el cielo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos líderes? ¿Eran deidades en la tierra o simplemente humanos con un poder inimaginable? Cierra los ojos e intenta visualizar el rostro de Moctezuma II, el tlatoani más famoso, cuyas decisiones marcaron el destino de su pueblo frente a la llegada de los conquistadores españoles. ¿Podrías imaginarte la carga que llevaba sobre sus hombros?
Ser tlatoani no solo significaba gobernar, sino también actuar como intermediario entre los dioses y la humanidad. Un rol que mezclaba política, religión y la constante amenaza de traiciones. Ahora, abre tus ojos y observa el vasto imperio que gobernaron. Imagina los desafíos que enfrentaban diariamente. Desde mantener la paz entre las diversas tribus sometidas, hasta organizar el ritmo de la vida en la gran Tenochtitlán. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograban mantener la cohesión de un imperio tan vasto y diverso? Aquí es donde la figura del tlatoani se torna aún más misteriosa. Pero hay un enigma que pocos conocen. Se dice que entre los tlatoanis existieron secretos que jamás llegaron a ser compartidos con el pueblo llano. Misterios que se susurraban en las sombras de los palacios, lejos del alcance de los oídos humanos. ¿Qué secretos guardaban celosamente estos líderes? ¿Qué conocimientos prohibidos se perdieron con ellos cuando cayeron? Parece que los tlatoanis tenían una conexión especial con el cosmos. Se cuenta que podían leer los presagios en las estrellas y entender el lenguaje de los astros. ¿Era esta la fuente de su poder? ¿O un mito cultivado por ellos mismos para mantener el control? En las noches claras, Tenochtitlán no solo dormía bajo el manto estelar, sino que también escuchaba los consejos que los cielos ofrecían a su gobernante. Pensemos por un momento en Acamapichtli, el primer tlatoani de los mexicas. Su reinado definió el camino para sus sucesores y estableció las bases del imperio. ¿Qué estrategias utilizó para unificar a su pueblo y consolidar su poder? Los relatos dicen que tenía una habilidad única para forjar alianzas y ganar la lealtad de los suyos. ¿Era simplemente su carisma? ¿O había algo más, algún secreto oculto que lo hacía irresistible? Ahora, imagina un día en la vida de un tlatoani. Desde alzarse antes del amanecer hasta las ceremonias nocturnas, cada momento estaba cargado de simbolismo y poder. Las decisiones que tomaban estos líderes no solo afectaban a su pueblo, sino que también repercutían en el equilibrio del universo. ¿Puedes sentir la tensión en el aire mientras te adentras en sus decisiones más arduas? El misterio de los tlatoanis también se extiende a su desaparición. Con la caída de Tenochtitlán, pareciera que muchas de sus historias se desvanecieron en el tiempo. Pero sus leyendas persistieron, alimentando la curiosidad de generaciones. Piensa en Cuauhtémoc, el último tlatoani, quien resistió con valentía hasta el final. ¿Qué pensamientos cruzaron su mente mientras veía su mundo desmoronarse? ¿Qué palabras pronunció en sus últimos días? Y aquí es donde surge una de las revelaciones más sorprendentes. Durante siglos, los arqueólogos han buscado pistas sobre la vida y el legado de los tlatoanis, pero, recientemente, se descubrió un códice escondido en una cueva, que describe rituales secretos y conocimientos esotéricos que solo los emperadores conocían. ¿Qué nos revelará este códice sobre el verdadero poder de los tlatoanis? ¿Estaremos a punto de descubrir que lo que sabíamos es solo la punta del iceberg? Sin embargo, no todas las respuestas están escritas. Muchas de ellas aún residen en las sombras de la historia, esperando ser desveladas. Y así, con el misterio de los tlatoanis, nos encontramos ante una encrucijada de enigmas y revelaciones. La historia de los tlatoanis no es solo una crónica de gobernantes, sino una exploración de los límites del poder y el misterio que rodea a quienes alguna vez fueron considerados casi dioses en la tierra. ¿Qué nos dirían si pudieran hablar hoy? ¿Qué secretos aún guardan los muros de Tenochtitlán? El eco de los tlatoanis se siente en cada rincón de lo que una vez fue su imperio. Y mientras cerramos este capítulo, nos queda un profundo deseo de seguir desentrañando los secretos de esta fascinante civilización. ¿Estás listo para continuar este viaje con nosotros? En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el corazón de los misterios aztecas, explorando sus rituales más oscuros y los enigmas que aún rodean sus prácticas religiosas. No querrás perdértelo. La astrología y las profecías aztecas. Imagina que la noche ha caído sobre Tenochtitlán. El cielo estrellado se extiende como un manto sobre la gran ciudad, iluminando las majestuosas pirámides con un brillo etéreo. Mientras el silencio nocturno envuelve cada rincón, un grupo de sacerdotes aztecas se reúne en lo alto del templo mayor, sus miradas fijas en las constelaciones que se despliegan ante ellos. Te preguntarás, ¿por qué esta obsesión con el cielo? Los aztecas creían que las estrellas eran más que simples puntos de luz. Eran mensajes divinos, una forma de comunicación entre los dioses y los hombres. ¿Y qué secretos podrían estar susurrando estas estrellas a aquellos que sabían cómo escuchar? La astrología azteca no era solo una ciencia, era un arte sagrado. Los sacerdotes, conocidos como Tonalpohualli, dedicaban años de estudio para descifrar el lenguaje del cosmos.
Creían que cada movimiento celestial tenía un significado profundo, una influencia directa sobre la vida cotidiana y el destino de su pueblo. Imagina por un momento que puedes escuchar susurros en la brisa nocturna, secretos antiguos flotando entre las estrellas. Los aztecas utilizaban su complejo calendario de 260 días para interpretar estos mensajes cósmicos. Este sistema, denominado Tonalpohualli, no solo regulaba las ceremonias religiosas, sino que también proporcionaba orientación para las decisiones de la vida diaria. ¿Y qué hay de las profecías? En el imaginario azteca, el tiempo era cíclico, una interminable repetición de eras. Entre estos ciclos, existía el temor y la esperanza de que el mundo llegara a su fin. Los sacerdotes miraban al cielo buscando signos de eventos catastróficos o bendiciones divinas, y no pocas veces, sus predicciones marcaron el curso de la historia azteca. Una de las profecías más inquietantes fue la que anunciaba la llegada de una nueva era con la aparición de un ser mitológico, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Podrías imaginar el temor y la expectación que esta profecía generaba entre los aztecas? Años después, cuando los conquistadores españoles llegaron, muchos creyeron que la profecía se había cumplido, con terribles consecuencias para el imperio. Pero, ¿cómo se traduce este conocimiento ancestral en nuestra comprensión moderna? Piensa en la precisión con la que los aztecas podían predecir fenómenos astronómicos y cambios estacionales. Sus observaciones eran tan exactas que muchos de sus calendarios y estructuras, como el famoso calendario azteca, aún sorprenden a los arqueólogos e historiadores de hoy. Ahora, imagina una noche en la que un sacerdote joven y curioso observa una estrella que parece fuera de lugar. Su corazón late con fuerza mientras intenta descifrar su significado. ¿Es un presagio de desastre o el anuncio de un nuevo comienzo? La tensión crece a medida que el joven sacerdote se enfrenta a una revelación inesperada, una visión que podría cambiar el destino de Tenochtitlán para siempre. Puedes sentirlo, esa mezcla de asombro y temor que debe haber recorrido la piel de aquellos que, en la penumbra de la noche, desvelaban los misterios del universo. La astrología y las profecías no solo guiaban a los aztecas en sus rituales y decisiones políticas, también les brindaban una conexión directa con lo divino, un puente entre el mundo terrenal y el celestial. Pero, ¿qué nos dicen estas creencias sobre la civilización azteca en su conjunto? ¿Fueron simplemente supersticiones o un sistema sofisticado de conocimiento? ¿Es posible que aún queden secretos por descubrir en sus antiguas prácticas? Al reflexionar sobre estas preguntas, te das cuenta de que el legado de los aztecas va más allá de sus logros arquitectónicos o su imperio militar. Su visión del cosmos y su capacidad para leer el destino en las estrellas nos invitan a ver el universo con nuevos ojos. Mientras la noche avanza y las estrellas continúan su danza en el cielo, te queda una última pregunta en mente. ¿Es posible que, en algún lugar, un antiguo mensaje esté esperando ser descubierto? Y si así fuera, ¿podríamos nosotros ser capaces de escucharlo? El misterio sigue vivo, esperando en las sombras de la historia. No puedes evitar sentirte atraído por la posibilidad de lo que aún está por revelarse. En el próximo capítulo, nos adentraremos en otra faceta enigmática de los aztecas, explorando cómo su visión de la vida y la muerte moldeó su mundo y, quizás, el nuestro también. ¿Estás listo para descubrir más? Arte y simbolismo, más allá de la piedra y el oro. Imagina por un momento que caminas por las vibrantes calles de Tenochtitlán, el corazón palpitante del imperio azteca. A tu alrededor, las fachadas de piedra de los templos y palacios te observan con sus grabados enigmáticos, cada uno contando una historia que espera ser desenterrada. El arte azteca, con su impresionante combinación de piedra y oro, es mucho más que una simple exhibición de riqueza y poder. Es un lenguaje secreto, una ventana a las creencias más profundas y los temores más oscuros de esta fascinante civilización. A medida que te adentras en el mundo del arte azteca, te das cuenta de que cada objeto, cada escultura, cada joya, tiene un significado oculto. ¿Pero qué secretos guardan realmente estos símbolos? ¿Es posible que nos revelen algo más sobre los aztecas, más allá de su apariencia violenta y sanguinaria? Frente a ti, una estatua de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, se alza imponente, esculpida con tal destreza que parece cobrar vida bajo la luz del sol. La figura sostiene un escudo adornado con plumas y una lanza que apunta al cielo. Al observarla, una pregunta surge inevitable. ¿Es este arte una glorificación de la violencia, o quizás una representación de la lucha constante entre la vida y la muerte, un tema recurrente en la cosmovisión azteca? Mientras te pierdes en estos pensamientos,
tus ojos captan una serie de códices, esos libros pintados que los aztecas utilizaban para registrar su historia, mitología y rituales. Las páginas están llenas de símbolos complejos y figuras estilizadas. Al intentar descifrarlos, te preguntas, ¿qué mensajes han codificado en estas imágenes? ¿Podrían sus páginas revelar profecías aún no descubiertas? El arte azteca no se detiene en las esculturas y los códices. También está presente en la joyería de oro, los mosaicos de turquesa y las intrincadas decoraciones de cerámica. Cada pieza es única, cada una es un testimonio de la habilidad extraordinaria de sus creadores. Pero también plantean preguntas perturbadoras. ¿Qué significaba realmente el oro para los aztecas? ¿Era simplemente un símbolo de riqueza, o tenía un valor espiritual más profundo, tal vez relacionado con la eternidad y la divinidad? Mientras reflexionas sobre esto, imagina que te encuentras ante un mural que representa una escena de sacrificio. La imagen es impactante, casi hipnotizante en su brutalidad. Pero al mirar más de cerca, te das cuenta de que hay detalles ocultos, un pájaro que parece flotar sobre la escena, un sol que se oculta parcialmente detrás de una nube. ¿Podría ser que estos elementos secundarios nos estén diciendo algo? ¿Es posible que estos sacrificios, tan a menudo asociados con la violencia, tengan un significado más simbólico y menos literal del que hemos asumido? En el arte de los aztecas, las flores y las mariposas aparecen con frecuencia. Mientras caminas por un jardín decorado con estos motivos, te preguntas qué papel jugaron en su cultura. Las flores, con su belleza efímera, podrían simbolizar la fragilidad de la vida. Pero, ¿y las mariposas? ¿Representan el alma, la transformación, quizás incluso la resurrección? ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre cómo los aztecas entendían su lugar en el universo? De repente, una revelación te golpea. El arte azteca no es simplemente una celebración de lo violento y lo guerrero. Es un complejo entramado de simbolismo, un reflejo de una cosmovisión rica y multifacética. Cada pieza de arte es un mensaje en una botella, lanzado al mar del tiempo, esperando ser descubierto y comprendido. Pero, ¿hemos comprendido realmente todo lo que hay que saber sobre el arte y el simbolismo azteca? ¿O hay secretos que permanecen ocultos, esperando a que alguien los desvele? Mientras estas preguntas resuenan en tu mente, te das cuenta de que has encontrado solo la punta del iceberg. Los aztecas eran artistas, guerreros y filósofos, y su legado es un misterio tan profundo como las aguas que rodean a Tenochtitlán. Y así, alzando la vista hacia las majestuosas estructuras que te rodean, te das cuenta de que el viaje apenas comienza. ¿Qué otras revelaciones nos esperan en el próximo capítulo? ¿Podrán estas respuestas cambiar nuestra percepción de los aztecas para siempre? La respuesta, como siempre, yace oculta entre las sombras de la historia, esperando a ser iluminada. Reevaluando la violencia, una perspectiva justa. Imagina por un momento que te encuentras en el centro de una bulliciosa Tenochtitlán, el epicentro de una civilización que, para muchos, es sinónimo de violencia y sacrificio. La imagen de los rituales sangrientos ha perdurado en el imaginario colectivo, alimentada por relatos que han viajado a través de los siglos. Pero, ¿es realmente justa esta perspectiva? ¿O hay más bajo la superficie que merece ser desenterrado? A medida que avanzas por las calles de esta antigua ciudad, te das cuenta de que sus habitantes no son meros actores en una obra de terror. Los aztecas eran un pueblo complejo, lleno de matices y contradicciones, donde la violencia no era un fin en sí mismo, sino una parte de un entramado cultural mucho más intrincado. ¿Podríamos haber malinterpretado su historia todo este tiempo? Pausa un momento y observa a tu alrededor. Las calles están llenas de vida, comerciantes, artesanos, familias. Este no es un lugar que respira violencia en cada esquina. Hay alegría, celebración, y sí, también hay sacrificios, pero estos no son simplemente actos de brutalidad. Para comprenderlos verdaderamente, debemos sumergirnos en la cosmovisión azteca, donde cada vida era una ofrenda en el eterno ciclo entre la muerte y el renacimiento. Imagina estar en la cima del Templo Mayor, contemplando la inmensidad de la ciudad. Desde aquí, todo parece posible. Para los aztecas, el sacrificio era una forma de mantener el equilibrio cósmico, una manera de asegurar que el sol seguiría su camino por el cielo. ¿Podría ser que la violencia que tanto condenamos hoy, en su contexto original, era vista como una necesidad vital? Mientras te sumerges en esta reflexión, surge una revelación. Muchos documentos que describen la brutalidad azteca provienen de fuentes europeas, conquistadores que tenían sus propios intereses al relatar estas historias. ¿Qué tan fieles son estas descripciones a la verdadera naturaleza de la sociedad azteca?
¿No es posible que estos relatos hayan sido exagerados para justificar la conquista y dominación? La tensión crece al darte cuenta de que gran parte de lo que entendemos sobre los aztecas ha sido filtrado a través de una lente ajena. ¿Qué nos hemos perdido en el proceso? ¿Cuántas historias han quedado sepultadas bajo siglos de incomprensión y prejuicio? Imagina ahora que estás en un mercado, rodeado del vibrante comercio y los sonidos de la vida cotidiana. Aquí, la violencia parece lejana, una sombra entre las luces de una sociedad que también valora el arte, la ciencia y la espiritualidad. Los tlacuilos, o escribas, están ocupados registrando la historia, pintando códices que, siglos después, desafiarían nuestras percepciones. Y entonces, una revelación más, los propios aztecas documentaron sus vidas y creencias, no solo en piedra, sino en manuscritos que han sobrevivido a través del tiempo. Estos códices nos ofrecen una visión desde adentro, una oportunidad para escuchar sus voces directamente. ¿Qué historias nos cuentan que hemos ignorado? La noche cae sobre Tenochtitlán, y mientras la ciudad se envuelve en el misterio del crepúsculo, te preguntas, ¿es posible que hayamos juzgado mal a esta civilización? ¿Que en nuestra búsqueda de la verdad, hemos pasado por alto las sutilezas que hacen de los aztecas no solo un pueblo de guerreros, sino también de poetas, astrónomos y filósofos? Con cada nueva pieza de información, la imagen comienza a cambiar. Sabemos que eran un pueblo guerrero, pero también sabemos que eran más que eso. La violencia, en el contexto azteca, no era gratuita. Era un componente, sí, pero no el único. Y al final, lo que emerge es un retrato más rico y complejo de lo que alguna vez imaginamos. Así que, al terminar este viaje a través de la historia azteca, te dejo con una pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la humanidad si revaluáramos todas las civilizaciones antiguas con la misma profundidad y empatía? ¿Qué otras historias esperan ser contadas, desafiando lo que creíamos saber? Este no es el fin, sino un nuevo comienzo. Un llamado a reevaluar, a cuestionar y a abrir nuestros corazones y mentes a la verdad, por compleja que sea. ¿Estás listo para seguir explorando los misterios del pasado más allá de los relatos convencionales? La historia nunca es tan simple como parece.